Amén. Pues hoy nos tocó el tema, le puse como título procesos que preparan propósitos. Como pueden ver ustedes en la imagen, hermanos, un joven va saliendo de un desierto, ¿verdad? En un desierto, y que un desierto donde no vemos nada, donde no hay nada, ni agua, no hay nada, ni personas, nada, no podemos ver nada a nuestro alrededor. Y qué hermoso y qué bendición, ¿verdad? Y qué alivio se ha de sentir llegar a una tierra prometida, una tierra de bendición donde Dios nos está esperando, ¿verdad, hermanos? Amén. Esos son los procesos, hermanos, de los cuales hoy nos va a hablar Dios. ¿Por qué? Porque son procesos que tienen un propósito bueno en nuestras vidas. Amén. Amén. Y también yo les voy a ilustrar un camino parejito, un camino recto, hermanos, donde no hay baches, donde no hay piedras, donde no hay nada que te impida ir cómodamente. Pero en ese camino vas tú solo. Y otro camino, hermanos, donde hay subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, lleno de piedras, lleno de agua, de lodo, de fuego, muchas cosas que dices tú, mucha gente diría, no, yo por ahí no me voy. Pero en este camino de subidas y bajadas vas con Dios, hermano. Amén. Amén. Y en el recto puedes tener una fe natural, una fe que si ves un hoyo, dices yo no regreso, yo me salgo de ese camino. Pero en este camino Dios va a prepararte una fe fortalecida, una fe santísima de parte de Dios, en la cual pases lo que pases, no te vas a mover de ahí, amén, sino que te vas a esforzar a seguir a la meta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a ver en las Sagradas Escrituras, acompáñenme por favor al libro de Génesis. Vamos a ver el ejemplo de la vida de José. En el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 1 al 10. ¿Ya estamos ahí? Sí, amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre de la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Este ejemplo de la historia de José, hermano, vemos que Dios eligió a José, ¿verdad? Y que José tenía un don de interpretar sueños. Entonces, hermanos, por eso vemos cómo sus hermanos estaban celosos de él, ¿verdad? Y le tenían envidia, porque su padre era el elegido de su papá, o sea, tenía a su papá un cierto aprecio más que a sus otros hermanos. Y muchas veces así nos pasa a nosotros, hermanos. Nosotros decimos, nosotros queremos a todos nuestros hijos, ¿verdad? Pero hay un hijo que se sabe ganar más el amor de los padres. Es un hijo más amoroso, un hijo más obediente, más responsable,
pero nuestro amor decimos que es igual, pero a veces uno nos gana más. Pues así fue José con su padre. Él era recto, obediente, y su padre, como lo tuvo ya grande, por eso lo amaba más que a todos. De ahí viene la túnica de colores, ¿verdad? Muchos conocemos la historia de José por la túnica de colores, que su padre le regaló esa túnica de colores, y él se la ponía con mucho amor, porque se la había dado con mucho amor su padre, ¿verdad? Entonces vamos a ir también a Génesis 14, vamos a resumir la vida de José por falta de tiempo. En el 37:14 dice: E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Entonces José va a buscar a sus hermanos que también estaban apacentando las ovejas, pero como sus hermanos le tenían mucha envidia y mucho coraje al verle de lejos que iba a llevar la respuesta a su padre, empezaron con esa mente maquiavélica a planear cómo deshacerse de su hermano, ¿verdad? Cómo de matar a José. Entonces uno decía: pues vamos a matarlo. Y el otro decía: no, ¿cómo va a derramar su sangre si es nuestro hermano? ¿Cómo vamos a matarlo? Mejor echémosle en una cisterna. Entonces José es echado en una cisterna vacía, hermanos, por sus propios hermanos. Por ser un soñador de sueños y por tener la preferencia de su padre, empieza la pesadilla de la vida de José, ¿verdad? Por esa causa. Entonces vemos cómo sus propios hermanos lo avientan en esa cisterna vacía, hermanos. Y muchas veces nosotros, a veces así nos sentimos, en una cisterna vacía, en una cisterna oscura, ¿verdad? En una cisterna que está... José, imagínense cómo se pudo haber sentido en esa cisterna, con sus sueños rotos. Y muchos, tú y yo, a veces así nos sentimos, con nuestros sueños rotos. A veces tenemos mucha ilusión por algo, por alguien, y todo se derrumba. Nos sentimos solos, desanimados, desesperados, derrotados. Pero José sabía que en medio de todo lo que le estaba pasando, él reconoció humildemente, tuvo la humildad, hermanos, de reconocer que no estaba solo, que Dios iba con él. Amén. Y así, de esa misma manera, hermanos, en las alabanzas que le cantábamos a Dios, dice que su diestra siempre nos ha sostenido. Siempre, en todos los procesos que pasamos, Dios siempre va con nosotros. ¿Por qué? Porque así como José, y así como fue José elegido, tú y yo somos elegidos por parte de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros no elegimos a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros. Amén. Vamos a ver en el libro, no perdamos de vista el libro en el capítulo 37, por favor. Dice en el 37:18: Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara, se acercó a ellos, conspiraron contra él para matarle. En el 37:24 dice: Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. En el 37:28: Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Así vemos cómo José llega a Egipto. Después de haber sido arrojado en una cisterna, lo sacan, hermanos, y lo venden como esclavo a los ismaelitas, ¿verdad? Entonces así llega José a la ciudad de Egipto, y ahí mismo, después de que llega a Egipto, los ismaelitas lo venden a Potifar. Potifar era el oficial del faraón, ¿verdad? Y José halla gracia delante de los ojos de Potifar. Entonces Potifar lo lleva a su casa y le dice que pues él se va a encargar de ser el mayordomo de su casa, ¿verdad? Y él veía que donde José se paraba, pues todo era bendecido. Y muchas veces, ¿cuántos
¿Cuántas personas nos pasa lo mismo? Que donde nos paramos hay bendición alrededor por causa de nosotros, hermanos. Porque nosotros vamos reflejando quién está en nosotros. Amén. Si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, Dios siempre va a estar reflejando, siempre va a estar respaldando, hermanos, a sus hijos. Amén. Vamos a ver ahí mismo en el capítulo Génesis 39. 39:1 dice: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón de egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Vemos cómo Potifar también se percató de que quién estaba con José, por eso hacía prosperar todo lo que estaba en su mano, ¿verdad, hermanos? Vamos a ir también al libro de Gálatas 5:1, por favor. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así José se sintió esclavo, ¿verdad, hermanos? Porque fue vendido. Muchas veces nosotros así nos sentimos, esclavos del pecado, esclavos del pasado, esclavos en algún vicio, en el alcoholismo, en la drogadicción, esclavos en la falta de perdón, esclavos en alguna enfermedad, algún problema con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Así como José tenía problemas con sus hermanos, también nosotros podemos pasar esas circunstancias, hermanos, de ser esclavos de alguna raíz de amargura, hermanos, que el enemigo usa para hacernos presos. Pero Dios, por eso dice en Gálatas: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios nos vino a hacer libres. Amén. Dice que la palabra de Dios nos trajo a libertad. Vamos a leer también en 2 de Timoteo, por favor. En el libro de 2 de Timoteo. Capítulo 1, versículo 7, por favor. Dice la palabra de Dios: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchas veces nosotros, hermanos, nos sentimos que no podemos. Sentimos: no, yo no puedo, la verdad. Mucha gente te dice: pues anímate, esfuérzate. Dios te dice: esfuérzate y sé valiente. Muchas veces: yo no puedo. Claro que podemos, hermanos, porque dice la palabra de Dios que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, no nos dio un espíritu de ser cobardes, nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dice la palabra de Dios que el amor vence el amor de Dios, ¿verdad? Que cuando uno tiene el temor de Dios, Dios cubre multitud de pecados, y Dios nos ayuda a salir de todas esas cosas por su amor, hermanos. Entonces tenemos el amor de Dios en nuestras vidas. No debemos de ser cobardes, sino valientes. Dice, es un mandato de Dios, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Amén. Es un mandato de que seamos valientes, hermanos. Vamos a ver ahí mismo en Génesis. Regresemos a Génesis, por favor. En el libro de Génesis, capítulo 39, por favor. Génesis 39, 4. Dice la palabra de Dios: Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Potifar entregó todo lo que tenía a José, excepto que le decía: no mires a mi esposa, ¿verdad? Pero como el enemigo es tan
como león rugiente, ¿verdad? Vemos que anda habiendo a quien devorar y siempre va a poner, siempre nos va a poner el pie, hermanos, para que caigamos otra vez y que le fallemos a Dios. El enemigo usó a su esposa de Potifar. Y como José vemos en las Sagradas Escrituras que era un hombre muy bien parecido, entonces su esposa pone sus ojos en José y le dice, duerme conmigo. Pero José, hermanos, que era íntegro y recto y honesto, pues él no quiso, ¿verdad? Él no quiso, aunque vio la tentación, él no quiso. Él no quiso dormir con la esposa de Potifar porque sabía que su amo le había dado toda su confianza. ¿Cómo iba a traicionar a Potifar? Y más aún, ¿cómo iba a pecar contra Dios? José reconocía que al caer en esa tentación, aparte de fallarle a Potifar, le iba a fallar a Dios, y le dolía mucho eso en su corazón a José, pecar en contra de Dios. Entonces, en una ocasión, su esposa de Potifar llega y le empieza a quitar la ropa y todo, pero José, al ver esa acción, sale huyendo de esa tentación, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, debemos de seguir ese ejemplo, huir de esas tentaciones, porque el enemigo, como dice el pastor Víctor, no se te va a presentar ante ti con cuernos y con cola bien feo. Te va a poner esas tentaciones que sabe que con las puedes caer. A José le puso una escultural mujer, pero aún así huyó de esas tentaciones por agradar a Dios, hermanos. Amén. Vamos a ver qué dice el libro de Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo 2:22. Dice la palabra de Dios: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Entonces, hermanos, debemos de huir de esas pasiones juveniles, seguir el amor, la fe, la justicia, la paz, con un corazón limpio que invocamos al Señor. Amén. Todo eso nos lo da Dios, hermanos. Entonces dice ahí, seguir ¿a quién? A Dios. Amén. Vamos a ver también qué dice el libro de Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, hermanos. Amén. Así como vienen las tentaciones, Dios te da esa salida. En las Sagradas Escrituras vemos que es una instrucción de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos va a dar esa dirección, hermanos, para que podamos huir de esas tentaciones que el enemigo nos pone. Amén. Y seguir a Dios. Vamos a seguir en el libro de Génesis, por favor. Génesis 39:13. Dice la palabra de Dios: cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera. Nos pasamos a Génesis 39, 19 y 21, por favor. Génesis 19 al 21. Dice la palabra de Dios: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se extendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Fíjense, hermanos, cómo desgraciadamente su mujer, al verse despreciada, su mente maquiavélica empezó a maquinar cómo desquitarse, ¿verdad? Muchas mentes perversas, hermano, buscan venganza. Cuando no tienen lo que ellos quieren, empiezan cómo buscar, cómo planear, ¿verdad? Cómo desquitarse de las personas.
José huyó mejor de ella y entonces ella se llenó de mucho coraje al verse despreciada. Entonces empezó a planear esa mentira y le dijo a su esposo pues que todo lo contrario, ¿verdad? Que José es el que la había querido seducir. Entonces Potifar se llenó de coraje al ver cómo después de toda la confianza que le dio a José, pues lo traicionaba de esa manera y lo pone en la cárcel, lo manda a la cárcel. Pero cómo vemos que Dios, a pesar de que ya lo había sacado de la cisterna, cuando fue vendido por esclavo, cae ahora en la prisión, Dios sigue extendiendo su misericordia para con José y no lo deja solo en ningún momento. Así Dios con nosotros, hermanos, sigue extendiendo su misericordia. Pasemos lo que pasemos, alaba a Dios. Dale gracias a Dios por lo que estás pasando. Porque dice la palabra de Dios que aunque no entendamos lo que estamos viviendo, en su tiempo lo comprenderemos, hermanos. ¿Verdad? Ahorita no sabemos por qué me pasa todo esto. En lugar de decirle ¿por qué? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Qué me quieres enseñar con todo esto? Con estos procesos que estoy pasando, que no son gratos a mi vida, que no me traen a lo mejor ese gozo que yo quisiera. ¿Qué me vas a enseñar con todo esto? ¿Amén? Amén. Vamos al libro, por favor, de Primera de Pedro. Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Fíjense, hermanos, cómo nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, va a ser probada con fuego. Así como en eso vemos, les ilustraba yo ese caminito de subidas y bajadas, va a salir una fe santísima de parte de Dios, una fe fortalecida. Amén. Por eso Dios nos está pasando por fuego, hermanos, para pulirnos como esas piedras preciosas. Imagínense ustedes si no nos quedara Dios, hermanos. Si dice que somos como las niñas de sus ojos, ¿ustedes creen que no nos va a cuidar? ¿No nos va a amar Dios? Vamos al libro de Oseas 2:14, por favor. Oseas 2:14. Dice la palabra de Dios: pero he aquí que yo la traeré, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Es ahí, hermanos, en ese desierto donde Dios te habla íntimamente, personalmente. Es ahí donde Dios te habla. Dice que en medio de la debilidad, fuertes somos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, que nosotros pasemos ese desierto, porque ahí encontramos esa comunión, ese acercamiento con Dios. Porque cuando estamos bien, a veces, pues como que hoy oro, mañana ya no, a rato ya se me olvidó. Pero cuando estás en un desierto, doblas rodillas, hermanos. Dios tiene ese propósito de que le busquemos. Dice la alabanza: temprano yo te buscaré. Y que nos acerquemos a Él, hermanos. Pero Dios sabe que solamente en ese desierto Él es el que va a hablar a nuestro corazón, como lo dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir también a Deuteronomio 8:2, por favor. Deuteronomio 8:2. Dice la palabra de Dios: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Fíjense, hermanos, Dios permite que pasemos esos desiertos. Fíjense como el pueblo de Israel, ¿verdad? No entendían y pasaron 40 años dándole vueltas al desierto, 40 años. Pero dice
que Él permitió que fueran ahí al desierto para afligirlos, para probarlos, para saber lo que había en su corazón, hermanos. Y de la misma manera nosotros. ¿Cómo Dios nos va a probar? Metiéndonos al desierto, hermanos. Por eso decimos, hay que darle gracias a Dios. Alabar a Dios, hermanos. No es fácil, ¿verdad? Alabar a Dios y bendecir y llenarnos de gozo cuando estamos pasando tribulaciones, angustias, procesos difíciles que son dolorosos. No es fácil. Pero Dios dice, hermanos, que solamente así va a fortalecernos. Amén. Vamos al libro de Filipenses, por favor, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. ¿Ya estamos ahí? Filipenses 1:6. Dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hermanos. Dios ya empezó la obra en cada uno de nosotros, por eso fuimos elegidos por Dios. Y Dios va a perfeccionar la obra que ha empezado en nosotros, hermanos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que venga nuevamente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A veces decimos, pues ¿hasta cuándo voy a veces pensamos, ya salí de un proceso y me toca otro y paso otro y ahí viene más fuerte y decimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a terminar? ¿Hasta cuándo me van a dejar pasar cosas, no? Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, hermanos. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero hay que seguir. Muchos decimos, no, pues tengo una mala racha, ¿verdad? Estoy en una mala racha, muchos no han oído, pero no es una mala racha, hermanos. Es el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Y es importante ser humildes y aprender de que son propósitos de Dios para nuestra vida, hermanos, porque nos ama, por eso Dios nos pasa por esos procesos. Amén. Vamos a ir al libro de Isaías 40:31, por favor. Isaías 40:31. Dice la palabra de Dios: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, hermanos. Hay que saber esperar en Dios, hermanos. José, vemos en el ejemplo de la vida de José, José sabía esperar, aunque estuvo encarcelado, vendido por esclavo, lo aventaron en la cisterna, no buscaba vengarse. Él no vemos en las Sagradas Escrituras que estaba lleno de rencor, ¿verdad? No decía, pero me voy a desquitar de mis hermanos porque por ellos estoy pasando todo esto. No, él sabía esperar en Dios. Él confiaba en Dios. Y reconoció que todo ese propósito lo iba a llevar a una bendición grande, hermanos. Muchos de nosotros nos pasa algo o alguien nos hace algo y queremos la carne, ¿verdad? Nuestra carne, pero me voy a desquitar, no sé cómo, pero ando buscando, dándole vueltas ahí en la mente, cómo querernos desquitar. No, hermanos, entreguemos la causa al que juzga justamente si estás pasando por alguna situación, porque dice la palabra de Dios que Dios, el que está con nosotros, es el que venció al mundo, hermano, y está peleando tus batallas, hermano. No vamos a ser nosotros, sino que Dios es el que va con nosotros peleando esas batallas. Amén. Y Dios no necesita ayuda de nosotros, hermanos. No metamos la mano en los procesos de Dios. Mejor metamos las manos hacia atrás y doblemos rodillas. Amén. Porque así vamos a ganar esas batallas nosotros en oración. En oración Dios quiere que doblemos rodillas, pero que estemos en oración, hermanos. Amén. Amén. Vamos, por favor, en el libro de Génesis 40. Todo el capítulo 40 habla de cómo José, estando en la cárcel, en la prisión, llegan ahí el copero y el panadero, ¿verdad? De Faraón, y ellos tenían unos sueños, y José, como tenía el don de interpretar sueños, llegan con él y José les empieza a interpretar sus sueños del copero y del panadero.
Entonces, lo que les dijo José al copero y al panadero, tal y como se los describió, así pasó en la vida del copero y del panadero. Cuando salieron, fue lo mismo que José les interpretaba. Entonces ahí José le dice al copero, pues cuando estés ahí en la presencia del faraón, acuérdate de mí. Pero pasa el tiempo y se le olvida al copero mencionar a José ante el faraón. Entonces ya pasan ahí 2 años y el faraón en una de esas tiene sueños. Tiene unos sueños que perturban al faraón, ¿verdad? Y él soñaba 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y soñaba que las vacas flacas se comían a las vacas gordas. Entonces eso lo empezó a quitarle la paz, empezó a ponerlo inquieto, ¿verdad? En esos sueños. Entonces el faraón decide mandar a traer a todos los magos de ahí de Egipto para que le pudieran decir qué eran esos sueños, que no lo dejaban en paz. Y llegan los magos y todos le dicen, pasa uno y pues no le puede interpretar el sueño, pasa otro y no, pues no, y lo dejan más intranquilo porque nadie puede interpretarle los sueños. Y se vuelve a dormir el faraón y vuelve a soñar otros sueños de unas espigas frondosas llenas de trigo y otras 7 espigas marchitas y feas. Entonces eso lo pone con más inquietud y el copero se acuerda de José que estaba en la prisión y que él sí pudo interpretar los sueños de ellos. Entonces le menciona al faraón que hay un joven hebreo en la prisión que interpreta sueños. Entonces el faraón lo que hace es que manda a sacar a José para que vaya a su presencia y le dice que quiere que le interprete los sueños. Y así tal y como manda el faraón por él, llega José, pero José, siendo tan íntegro y que sabía quién estaba con él, ahí llega ante la presencia del faraón y le dice, humíllate ante el faraón, porque es una falta de respeto que no te humilles ante ahora sí que el que más alto estaba, ¿no? En Egipto. Pero José tan íntegro que decía no. Y le decía a Potifar, inclínate ante el faraón porque te van a matar, José. No, yo no me puedo inclinar, yo solamente me inclino ante Dios, porque sabía a quién era el que le tenía que ofrecer reverencia, hermano. Ante quién se tenía que postrar, solamente ante Dios. A él no lo vino a impactar que era el faraón, que era el más rico, no lo vino a impactar la situación que tenía, nada. No lo movió nada, hermanos, porque su fe estaba puesta en Dios y ante él solo tenía reverencia. Amén. Vamos, por favor, ahora acompáñenme al libro de Génesis, ahí mismo 41, por favor. Génesis 41, 7. Génesis capítulo 41, versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios. Aconteció que pasando 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y paseaban en el prado y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y que en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. En el capítulo 41, versículo 14 de Génesis, dice, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. En el 41, 28 al 30 dice, esto es lo que respondió Faraón, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra.
Esos eran los sueños que José le interpretó al faraón. Esas 7 vacas gordas eran 7 años de gran abundancia, hermanos, para Egipto. Y esas 7 vacas flacas significaban los 7 años de hambruna que iba a haber en toda la nación. Muchas veces, hasta ahora, fíjense cómo después de tanto tiempo, desde qué tiempos vienen ese dicho de las vacas flacas, hermanos, ¿no? Cuando alguien tiene alguna escasez o está pasando alguna situación, yo oigo que, pues no, son tiempos de vacas flacas. Yo apenas que estaba escudriñando las Sagradas Escrituras, pues veía, desde esos tiempos ya vienen esas 7 vacas flacas de hambruna. Entonces, ¿qué hace el faraón? Ve cómo el mismo faraón reconoce quién estaba con José. El mismo faraón reconoce que no era José, sino que era Dios a través de la vida de José. Él mismo lo reconoce. Entonces José le empieza a interpretar los sueños y le dice que pues que tiene que poner a alguien a cargo pues de ahí de Egipto para que pueda administrar, ¿verdad? Administrar el alimento. Pero como faraón reconoce quién estaba con él, dice la palabra de Dios en el Génesis 38 al 41. Génesis capítulo 41 del 38 al 41, por favor. Dice la palabra de Dios: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en que el Espíritu de Dios, en que esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por la palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre la tierra, sobre toda la tierra de Egipto. Así, hermanos, como Faraón, él supo inmediatamente que el Espíritu de Dios estaba con José, lo nombra gobernador de Egipto. Fíjense cómo después de haber sido esclavo, es el segundo hombre más importante de todo Egipto, hermanos, porque dice que nada más en el trono estará el faraón, nada más arriba de él, pero en todo él es el que iba a gobernar Egipto. Entonces José, Dios le da esa sabiduría a José y empieza José a administrar el trigo. Tuvo mucha abundancia porque donde se paraba José era todo prosperado. Entonces esos 7 años de gran abundancia fueron multiplicados y José empieza a tomar un porcentaje de los alimentos y los empieza a acumular, a guardar en el granero, porque sabía, Dios ya le había revelado que iba a haber otros 7 años de hambruna. Y iba a ser así como iba a ser de abundancia, iba a ser la hambruna, iba a ser inmensamente escaso todo, ¿verdad? Entonces José empieza a recaudar y pasan los 7 años de abundancia y llegan los 7 años de hambruna. Y todas los pueblos empezaron a padecer escasez. Entonces se corrió la voz que nada más en Egipto había alimento, hermanos, había alimento. Entonces todos iban a comprar, ¿verdad? Egipto iban a comprar porque nada más había esa provisión. Entonces es así como llegan los hermanos de José, los que lo vendieron, los que lo metieron en la cisterna, perdón. Llegan ante José por alimento, pero ellos no conocen a José, no saben quién era el gobernador, ¿verdad? No lo reconocen, pero José sí los reconoció, pero no les dijo nada ni nada, los puso a prueba, compraron el alimento, después ahí mandó meter el dinero en los sacos de alimentos, se regresaron allá con su padre, pero José sabía que tenía un hermano más chico que él que se llamaba Benjamín, y por eso los quería tanto su papá, porque esos 2 hermanos, de los 12 que tuvo Jacob, esos 2 hermanos son los que tuvo con su mujer, la que de verdad amaba. Fueron los 2 únicos hijos que le pudo dar. Entonces sabía que tenía un hermano menor y le dice, pues te vas a quedar, le dice a uno de sus hermanos, te vas a quedar tú aquí para que vayas por tu otro hermano, si tienes algún hermano más chico. Y van los hermanos. Y ya cuando llegan allá, pues le empiezan a decir a su padre que necesita el gobernador a su hermano.
y ven que va el dinero, pero pues ¿qué pasó? Pues si nosotros pagamos, ¿qué pasó? ¿Por qué está el dinero aquí? Pues así van otra vez de regreso, hermanos, van de regreso, pero José los pone a prueba, pero nunca tuvo coraje con ellos, nunca les dijo, los trató mal por lo que le habían hecho, no, sino que van de regreso y ya después cuando de plano José ya no puede ni nada, ya se muestra ante sus hermanos, ¿verdad? Empieza a llorar José y se muestra ante sus hermanos y les revela que él es su hermano. Entonces, vemos, hermanos, cómo ahí fue cuando José entendió que cómo Dios usó la vida de José para pasar por todos los procesos para que su familia fuera bendecida, para que sus hermanos no murieran de hambre, ni su padre, sino que también ellos los manda a traer y viven en Egipto con él y todo, y también están en abundancia. ¿Cómo a nosotros, hermanos, nos ha escogido Dios y nos ha elegido entre cada familia para que seamos esos atalayas? Para que sigamos, hermanos, esforzándonos en las cosas de Dios, que sé que son difíciles, pero valen la pena, hermanos, para que nuestras familias sean bendecidas, hermanos. Está en nosotros, hermanos, de verdad. ¿Quieres que tu familia sea bendecida? Obedece a Dios. Esfuérzate en los caminos de Dios. No te desanimes, que no haya ánimo en nuestras vidas, hermanos, cuando tenemos que pasar esos procesos. Porque vale la pena, de verdad vale la pena esforzarnos, hermanos. Y qué privilegiados somos al ser hijos de Dios, al que Dios nos haya elegido. Dice que desde el vientre de nuestra madre Dios nos ha elegido, hermanos. De verdad que somos privilegiados y bendecidos. Amén. Amén. Sigamos. ¿En cuál me quedé? Que ya me perdí. ¿En cuál? 38 al 41. Génesis 38, 41. 38 al 41. Vamos a ir al libro de Génesis 45, 3 al 5, por favor. Génesis 45, 3 al 5. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjense, hermanos, cómo ahí fue cuando vino a entender José el propósito de Dios. Y vemos también en el capítulo 45, 8, dice: así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Vamos a ir también al libro de Filipenses, hermanos, 4:8. Filipenses, por favor, 4:8. ¿Ya estamos ahí? Amén. Filipenses 4:8. Dios, hermanos, vio las cualidades de José. Y todas las cualidades que José tenía, que era honesto. Lo vamos a ver ahí en Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vemos 8 cualidades que tenía José. Ya vimos que es honesto, era fiel. Vayamos al libro de Lucas 16:10, por favor. Lucas 16:10. Dice la palabra de Dios:
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más grande en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Era íntegro, José también era íntegro. Lo vemos en Proverbios 10:9, por favor. Proverbios 10:9. Dice la palabra de Dios: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. José estaba lleno de sabiduría por parte de Dios. Veamos qué dice el libro de Santiago 3:17, por favor. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. José, vemos también una de sus cualidades, era paciente. Lo vemos en el libro de Romanos 5, 3 al 5. Romanos 5, del versículo 3 al versículo 5. Dice la palabra de Dios: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vemos también que José sabía perdonar. Lo vemos en el libro de Mateo, por favor, Mateo capítulo 6. Versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La cualidad de José también era humilde. Lo vemos en Isaías 57:15, por favor. Isaías capítulo 57, versículo 15. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vemos la cualidad número 8 de José, y la principal: tenía temor de Dios. Vamos a ver qué dice en el libro de Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. José, vemos también en la última cualidad, buscaba la reconciliación. Él no buscó venganza, sino buscó la reconciliación con sus hermanos. Y lo vemos en el libro de 2 de Corintios, por favor. Segunda de Corintios. A ver si alguien me presta una Sagrada Escritura, que fue la que me faltó. ¿Alguien la tiene? Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Gracias. Segunda de Corintios 5, 18 y 19 dice: y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, hermanos. José, amén. Gracias. José buscaba la reconciliación con sus hermanos. Y fue cuando se llenó de gozo. Y ahí fue cuando descendió la bendición para él y para toda su familia, hermanos. Amén. Amén. Dios vemos que es un Dios que cumple promesas, hermanos. Amén. ¿Ya leímos Proverbios 1:7? Vamos a leer qué dice en Primera de Samuel 12:24, por favor. Primera de Samuel 12:24. Dice la palabra de Dios: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Amén. ¿Cuántas cosas no ha hecho por nosotros, hermanos? Dio a su Hijo unigénito para limpiarnos de todo pecado y verdad. Murió nuestro Señor Jesucristo por nosotros para limpiarnos de pecados, hermanos. ¿Cuánto no lo ha hecho? Cantábamos en la alabanza: Dios es un Dios de milagros. Así como estuvo con José en aquellos tiempos, así lo está con nosotros. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, hermanos. Dios cumple sus promesas. Esa promesa la vemos, esa promesa ¿de dónde viene? En el libro de Génesis 15:5, por favor. Vayamos al libro de Génesis 15:5. Ahí hay una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y pasado el tiempo y todo, a Dios no se le olvida nada de lo que nos promete. A nosotros sí. Nosotros si le prometemos algo a Dios, pasa el tiempo y se nos olvida y no le cumplimos a Dios, ¿verdad? Pero a Dios no, hermanos. Dios si te promete algo, los tiempos de Dios son perfectos. Y en su tiempo Dios lo va a cumplir. Dice la palabra de Dios en Génesis 15:5. Y yo lo llevo fuera. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Esa promesa se la dio a Abraham. Amén. Entonces vemos aquí, muchos podemos decir, si no hemos escudriñado las Sagradas Escrituras, ¿qué tiene que ver José con Abraham? José era hijo de Jacob, Jacob era hijo de Isaac, hijo de Abraham. José viene siendo bisnieto de Abraham. José y sus hermanos son los bisnietos de Abraham, hermanos. Fíjense hasta dónde dice que van a pasar generaciones, ¿verdad? Así como la promesa fue para Abraham y llegó su descendencia y fue mucha su descendencia, y cómo Dios la fue cuidando y bendiciendo, tercera y cuarta generación, así será con nosotros, hermanos. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, que es la cuarta generación, si somos obedientes a la palabra de Dios y si seguimos a Dios de verdad de todo corazón y nos esforzamos, nuestros tataranietos aún verán esa bendición, hermanos. Amén. Porque dice la palabra de Dios: sé salvo tú y lo será toda tu casa. Amén. No sabemos en qué tiempo va a venir nuestra familia. Muchos podemos ver y con nuestros ojos carnales pues no vemos nada, ¿verdad? Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nueras, no sé, los que tenemos, no los vemos aquí. Dios sabe cómo los va a traer, hermanos. Con lazos de amor, eso sí, pidámosle a Dios que con lazos de amor los traiga, porque no sabemos cómo, ¿verdad? Solamente Dios sabe. Ellos tienen que pasar por sus propios procesos para entender y para reconocer y postrarse ante Dios, que es el alto y sublime. Amén. Pues este fue un ejemplo en la vida de las Sagradas Escrituras, hermanos. Esta fue la palabra que Dios me dio. Y yo también siempre he puesto de ejemplo, en la tierra hay una oruga muy pequeñita, que como también tuvo que pasar un proceso muy doloroso para poder convertirse a mariposa y ser una nueva criatura en Cristo Jesús, hermanos. Esa mariposa, esa oruga tuvo que pasar ese proceso y estar
atrapada en ese capullo para hacer una hermosa criatura. El águila, hermanos, la palabra de Dios dice que levantaremos alas como las águilas, ¿no? Habla la palabra de Dios de las águilas. No sé si ustedes sepan la historia de las águilas. Las águilas, hermanos, nosotros las vemos majestuosas, con unas alas hermosas, ¿verdad? Pero no saben el proceso tan difícil que también pasan las águilas. Las águilas, cuando llegan a sus 40 años, más o menos, aproximadamente, tienen que tomar una decisión de morirse ya cansadas y acabadas, o de renovarse, hermanos. A mí, de verdad, esas historias también me impactan, es de ver esos ejemplos. Porque el águila toma la decisión de ser renovada y sube a lo más alto de un monte bien alto, y ahí ella solita se va contra las rocas, tirando el pico. Se tira ese pico y luego empieza con sus garras a tirarse las garras, hermanos, y espera ahí pacientemente 150 días. Después de 150 días, que pensamos que pues ya está el águila, no, le faltan sus plumas, porque sus plumas ya están acabadas y no pueden volar bien. Entonces, con su nuevo pico empieza a arrancarse pluma por pluma, pluma por pluma. Y me imagino que ha de ser doloroso también para el águila. Si cuando uno se corta le duele, ¿verdad? Imagínense, ya cuando pasan esos 50 días, las plumas le vuelven a salir nuevas. Y es cuando baja, impresionante, el ala renovada, fortalecida. Así nos quiere nosotros, hermanos. Con esas cualidades de José, honestos, fieles, íntegros, con mucha sabiduría de parte de Dios, pacientes, saber perdonar, que no guardemos rencor en nuestro corazón, humildes, buscando la reconciliación y sobre todo, y el principal, tener el temor de Dios. Amén. Amén. Pues esta fue la palabra de Dios. Vamos a orar. Toda la gloria es para Dios, hermanos. Dáselo fuerte porque Él es digno de ser alabado. Amado Padre, Jehová Dios, te damos muchas gracias. Estamos delante de tu presencia a través de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos muchas gracias, Padre Celestial, por esta palabra que tú nos has traído a tu pueblo. Gracias por habernos hablado, amado Padre Celestial. Gracias por recordarnos que tú eres el que sigue con nosotros en esos procesos, amado Padre, que no estamos solos. Gracias, Papito Dios, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Dios, que tu Espíritu Santo los convenza de esta palabra y la atesoren en la tabla de su corazón. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.